Me llamo Martín, tengo 38 años y llevo casado con mi esposa Helen desde hace 8 años. Para mí, nuestro matrimonio siempre fue como un puerto tranquilo, confiable, cálido y seguro. Helen es una mujer impresionante, segura de sí misma, inteligente y llena de energía. Desde el primer encuentro, me cautivó su presencia. No solo era mi esposa, sino también mi mejor amiga, mi confidente, mi todo. Nuestra vida diaria era tranquila y armoniosa. Yo trabajaba como ingeniero en una empresa mediana, mientras que Helen trabajaba como gerente de proyectos en una gran compañía. Por la mañana desayunábamos juntos, hablábamos de nuestros planes para el día, y por la noche nos reuníamos de nuevo en la mesa. No eran grandes gestos, sino esos pequeños momentos los que nos conectaban. Ver series en Netflix, cocinar juntos o pasear por el parque, eso era nuestra felicidad. Por supuesto, también había desafíos, como en todas las parejas. Pero los enfrentábamos juntos, siempre con la convicción de que éramos un equipo. Amigos y familiares a menudo decían que éramos la pareja perfecta, y yo también lo creía. ¿Por qué iba a dudar de eso? Helen era mi mundo, y yo pensaba que también era el suyo. Pero como dice el refrán, las aguas quietas son profundas. Y yo no sabía cuán profundas eran esas aguas realmente. Todo comenzó de manera sigilosa, tan sutilmente que al principio ni siquiera me di cuenta. Helen siempre fue alguien que trabajaba mucho y estaba orgullosa de su trabajo. Pero en los últimos meses, sus horas laborales habían aumentado notablemente. Llegaba más tarde a casa que antes, a menudo con la excusa de que había reuniones urgentes o plazos importantes. Al principio no lo cuestioné. Helen era ambiciosa y yo quería apoyarla. Sin embargo, luego empezaron a acumularse pequeños detalles. No solo llegaba tarde, sino que también parecía estar ausente, incluso cuando estaba físicamente presente. Nuestras conversaciones, que antes eran vivas y llenas de humor, se volvieron cortas y mecánicas. A las preguntas sobre cómo le había ido en el día, solo respondía con un agotador o no hay nada interesante que contar. A veces solo se encogía de hombros y volvía a sumergirse en su teléfono. El teléfono. Antes lo dejaba despreocupadamente sobre la mesa cuando comíamos juntos. Ahora siempre lo tenía a mano, ya fuera en su mano o con la pantalla hacia abajo. Los mensajes llegaban a menudo, seguidos de suaves vibraciones, y ella echaba un vistazo rápido antes de responder con una sonrisa en los labios. Me preguntaba quién o qué provocaba esa sonrisa, pero no quería parecer desconfiado. Una vez, de manera casual, le pregunté, ¿con quién estás escribiendo tanto? Su respuesta fue breve, casi irritada, solo con compañeros. Sabes, tenemos mucho trabajo en este momento. Intenté no darle demasiada importancia. Todos necesitamos un poco de privacidad, ¿verdad? Pero la distancia entre nosotros ya no era algo que pudiera ignorar. Las noches que antes eran nuestro momento favorito, ahora se convirtieron en horas silenciosas en las que ella miraba su teléfono y yo intentaba seguir el programa en la televisión. Algo había cambiado, lo sentía profundamente. Pero no podía decir exactamente qué. Comenzaron a crecer en mí unas pequeñas dudas que rápidamente traté de apartar. Era más fácil imaginar que todo era solo una fase de estrés, al menos eso pensaba entonces. Fue una noche de viernes cuando decidí hablar directamente con Helen al respecto. Ella llegó tarde a casa de nuevo, esta vez con las mejillas ligeramente sonrojadas y una sonrisa que no parecía dirigida a mí. Me besó fugazmente en la mejilla y se fue al dormitorio antes de que pudiera decir algo. Más tarde, cuando nos sentamos en el sofá, ella con su teléfono, yo con una copa de vino, me armé de valor. Helen, ¿está todo bien contigo? Pareces distraída últimamente. Intenté sonar tranquilo, pero mis palabras pesaban en el aire. Ella levantó la vista de su teléfono, frunciendo ligeramente el ceño. ¿A qué te refieres?, preguntó, como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. Estás tan distante últimamente, le dije. Llegas tarde, casi no hablas conmigo. Siento que estás en otro lugar. Mi voz temblaba ligeramente, y me odiaba por ello. Helen suspiró, dejó el teléfono y me miró, casi como si fuera una profesora regañando a un alumno. Martín, estás exagerando. Es solo el trabajo. Estamos en medio de un gran proyecto y está siendo estresante. No tiene nada que ver contigo.
Sus palabras debían sonar reconfortantes, pero tuvieron el efecto contrario. Sentí como si hubiera abierto un libro grueso entre nosotros, una barrera que no podía superar. «¿Pero por qué no me hablas de ello?», le pregunté. «Antes me contabas todo». Se encogió de hombros y volvió a tomar su teléfono. «No quiero preocuparte con mis problemas. Tú tienes suficiente con lo tuyo». La conversación terminó antes de realmente comenzar. Helen dejó claro que no quería seguir hablando de eso, y yo me quedé con un sabor amargo en la boca. En los días siguientes, nuestros amigos también notaron que algo no iba bien. Durante una cena juntos, Helen ya no era la conversadora animada de antes. Reía menos, apenas participaba en las charlas y estaba todo el tiempo con su teléfono. «¿Está todo bien entre ustedes?», me preguntó mi mejor amigo Tim, después de que Helen se disculpara para contestar una llamada. «Parece diferente». «Sí, tiene mucho estrés en el trabajo», murmuré, aunque ya no estaba seguro de que eso fuera verdad. La mirada crítica de Tim lo decía todo, no me creía tanto como yo mismo. Las dudas me carcomían. ¿Realmente era solo estrés lo que tenía Helen, o había algo que no me estaba diciendo? Quería confiar en ella, de verdad. Pero su comportamiento me inquietaba. Un pensamiento oscuro comenzó a asentarse en mi mente, ¿y si me ocultaba algo? ¿Y si yo era el último en enterarme? Nunca había sido una persona desconfiada. Pero las constantes excusas y la creciente distancia entre nosotros me mantenían inquieto. Una noche, cuando Helen llegó tarde del trabajo y se metió en el baño, me quedé en el sofá mirando al vacío. Sabía que ya no podía seguir siendo un espectador. Al día siguiente, fui a una tienda de electrónica y compré una pequeña cámara discreta. Me convencí de que solo quería asegurarme de no estar imaginando cosas. Pero la verdad era que quería recuperar el control de la situación. No me tomó ni media hora instalar la cámara en nuestro dormitorio. La coloqué discretamente en una estantería, camuflada entre libros y una pequeña planta. Era tan pequeña que nadie la notaría, ni siquiera Helen. Unos días después, cuando Helen llegó tarde de nuevo, se presentó la siguiente oportunidad. Mientras ella preparaba agua para su té en la cocina, tomé su teléfono, que había dejado sobre la mesa del salón. Mis manos temblaban mientras intentaba adivinar su contraseña. Para mi sorpresa, seguía siendo la misma de hace años, el día de nuestra boda. Una extraña ironía. Lo que encontré en su teléfono no era definitivo, pero tampoco inofensivo. Había mensajes de un número guardado como Alex. La conversación era breve y superficial, pero los mensajes se habían enviado a altas horas de la noche. «Gracias por hoy, fue como siempre un placer», decía uno. «Hasta pronto», respondió Helen con un emoji de corazón. Un nudo se formó en mi garganta. Sabía que tenía que descubrir más. Instalé una aplicación que sincronizaba todos sus mensajes y llamadas, para poder seguirlos en tiempo real. Me sentía mal, pero la idea de estar a oscuras era aún peor. La cámara y la aplicación se convirtieron en mis aliadas. Esperaba nervioso el primer detalle incriminatorio, algo que confirmara mis peores temores o me liberara de mi paranoia. Sin embargo, en lo más profundo de mí, presentía que la verdad era mucho peor de lo que imaginaba. Las noches en las que revisaba las grabaciones se convirtieron en una tortura. Al principio, la cámara no mostraba nada sospechoso, Helen se cambiaba, se acostaba y miraba su teléfono. Pero luego, una noche, cuando me dijo que tenía que hacer horas extra, la cámara grabó a un hombre entrando en nuestro dormitorio. Un hombre alto, delgado, cuyo rostro no reconocí. Se reían en voz baja, susurraban entre ellos, y luego ocurrió lo que más temía. Miré, atónito, la pantalla de mi computadora, incapaz de apagar la imagen. Mi corazón latía con fuerza, mis manos estaban frías como el hielo. Ya no había duda. Mi esposa me había engañado, y lo había visto con mis propios ojos. Las pruebas estaban ahí, innegables. Pero ahora la pregunta era, ¿qué iba a hacer? La noche en que descubrí la verdad se grabó en mi memoria como una sombra. Helen había vuelto a decir que tenía que hacer horas extra. Se despidió con un beso rápido, frío y mecánico, y salió de la casa. Esperé hasta estar seguro de que estaba lo suficientemente lejos. Luego me senté con el corazón acelerado frente a mi computadora para revisar las grabaciones de la cámara.
Los primeros minutos no mostraron nada inusual. El dormitorio estaba vacío, las cortinas medio cerradas, la luz apagada. Pero después de unos 30 minutos, escuché pasos en la grabación. Luego se abrió la puerta. Helen entró, y detrás de ella un hombre. Era alto, atlético, con una sonrisa confiada que casi me hace destrozar la pantalla de la ira. Se reían suavemente, y Helen puso su mano sobre su hombro antes de empujarlo suavemente hacia la cama. El resto de la grabación fue insoportable. Los vi besándose, abrazándose como si nunca hubiera formado parte de sus vidas. Cerré la computadora de golpe, respirando con dificultad, y mis pensamientos corrían a 1000 por hora. Ya no había duda. Helen no solo me había engañado, lo había hecho en nuestra propia cama, en el lugar que se suponía que era nuestro. Pero necesitaba más pruebas. Quería sacar a la luz cada mentira, cada engaño. Así que revisé los mensajes que había leído a través de la aplicación en su teléfono. Allí estaba de nuevo, Alex. Sus mensajes eran coquetos, llenos de dobles sentidos y promesas que me helaron la sangre. No puedo esperar a verte de nuevo, había escrito. Helen había respondido, ya estoy contando las horas. También descubrí fotos, selfies de los dos, tomadas en lugares que no conocía. Un restaurante elegante, una habitación de hotel con una vista cara. Todo estaba documentado en detalle, como si quisieran guardar su secreto y al mismo tiempo estar orgullosos de él. Recopilé todo, guardé las grabaciones y los mensajes. Mi corazón estaba pesado, mi cabeza era una nube de ira y dolor. No solo la traición me dolía, sino también la naturalidad con la que lo había hecho. Como si no significara nada para ella, como si fuera una simple nota al pie de página en su nueva vida. Miré las pruebas durante largo rato, sin saber qué hacer a continuación. La verdad estaba ahí, innegable y despiadada. Pero, ¿cómo se aborda? ¿Cómo se enfrenta a alguien tan fría que destruye todo lo que construimos juntos con una sonrisa? Me sentía como un extraño en mi propia vida, mientras el shock del descubrimiento se transformaba en una determinación helada. Helen sentiría las consecuencias de su traición. Yo me aseguraría de eso. Cuando Helen llegó tarde esa noche, yo ya había preparado todo. La computadora estaba sobre la mesa del salón, las grabaciones en pausa, justo en el momento en que ella y ese hombre entraban en el dormitorio. Mi corazón latía como un martillo neumático mientras la esperaba. ¿Sigues despierto?, preguntó casualmente, mientras cerraba la puerta detrás de ella. Colgó su abrigo, se quitó los zapatos y me miró brevemente. Pude ver que no se preocupaba. Su postura era relajada, casi arrogante. Siéntate, le dije secamente, señalando el sofá. ¿Qué pasa?, preguntó, con un atisbo de molestia en su voz. Pero se sentó, mirando mis ojos serios. Deslicé la computadora hacia ella y presioné play. Primero pareció confundida, luego aterrada. Sus ojos se agrandaron al darse cuenta de lo que veía. Unos segundos después, su rostro se endureció. No había terror, ni arrepentimiento, solo una máscara helada detrás de la cual había algo calculador. ¿Qué es esto, Martín?, preguntó finalmente, con voz fría. ¿Por qué me espías? ¿Por qué?, exclamé, mi voz temblando de ira. Porque quería saber si me estaba inventando todo. ¿Pero esto? Señalé la pantalla, donde seguía la grabación. Esto no es una fantasía, Helen. Esto es traición. En nuestra propia casa. Ella cruzó los brazos sobre el pecho, se recostó y levantó la barbilla. Martín, puedo explicártelo. Pues empieza, grité, mi voz temblando de rabia. Explícame por qué traes a otro hombre a nuestra cama. Explícame por qué pisoteas nuestro matrimonio. Suspiró profundamente, como si se estuviera concentrando en un discurso preparado. Martín, escúchame, comenzó, con una voz sorprendentemente calmada. Lo que viste no es lo que piensas. No se trata solo de lo físico. Se trata de mí, de mis necesidades. Me sentía ahogada en nuestro matrimonio. Buscaba algo que tú no podías darme. Algo que yo no podía darte, repetí, incapaz de creer lo que oía. ¿Y eso lo justifica para ti, para traicionarme de esta forma? No quería hacerte daño, dijo, como si eso fuera un consuelo.
Pero tenía que ser honesta conmigo misma. Nunca se trató de reemplazarte. Sigues siendo mi esposo. Alex, él es solo alguien que me ayuda a encontrarme. La miré, incapaz de entender cómo podía pronunciar esas palabras tan fríamente. ¿Te encuentras a ti misma durmiendo con otro hombre? ¿En nuestra casa? En nuestra cama. Martín, sé razonable, continuó, como si fuera la voz de la lógica. Podría haberlo ocultado. Pero quiero ser honesta. Eso muestra que todavía respeto nuestro matrimonio. Respeto. Esa palabra resonaba en mi cabeza como una alarma estridente. ¿Respeto? Pregunté con voz cortante. ¿Eso es respeto para ti? Engañarme y luego esperar que lo entienda. Espero que seas lo suficientemente maduro como para aceptarlo, dijo, ahora con un tono más frío. Tengo mis razones, y no me arrepiento de nada. Puedes aceptarlo o no, eso depende de ti. Sacudí la cabeza, incapaz de encontrar palabras. La mujer que tenía frente a mí me resultaba extraña. Su frialdad, su arrogancia, todo eso no encajaba con la Helen que alguna vez amé. No te arrepientes de nada, susurré finalmente, más para mí mismo que para ella. Bien. Entonces tampoco te arrepentirás de las consecuencias. Me levanté y la dejé sentada en el sofá sin decir una palabra más. La ira me quemaba por dentro, pero sabía que esto solo era el comienzo. Helen tal vez había decidido traicionarme, pero yo decidiría cómo terminaría esta historia. A la mañana siguiente, cuando el sol brillaba débilmente a través de las cortinas, ya estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de café. La noche había sido larga, llena de pensamientos que azotaban mi cabeza como una tormenta. Helen finalmente salió del dormitorio, recién ducha, y se sentó frente a mí. Su expresión era neutral, casi alegre. Llevaba su indiferencia como una armadura invisible. Buenos días, dijo ella en un tono como si no hubiera pasado nada. La miré fijamente, incapaz de comprender su desvergüenza. ¿Buenos días? ¿De verdad? Eso es todo lo que tienes que decir. Ella dio un sorbo a su café y dejó la taza con calma antes de mirarme. Martín, sé que estás herido. Pero creo que deberíamos hablar sobre lo que pasó ayer, de manera razonable. ¿De manera razonable?, pregunté, mi voz temblando de ira. Destruyes nuestro matrimonio y esperas que yo sea razonable. No estoy destruyendo nuestro matrimonio, dijo ella con frialdad. Te estoy siendo honesta, eso es todo. También podría no haberte dicho nada y ambos habríamos seguido siendo infelices. Me recliné hacia atrás, la miré fijamente y sacudí la cabeza incrédulo. ¿Infeliz? ¿Cuándo estuviste infeliz, Helen? ¿Cuándo dijiste alguna vez que te faltaba algo? Ella encogió los hombros como si no fuera gran cosa. No quería que te sintieras presionado, Martín. Trabajas tanto, y no sentí que realmente me entendieras. Alex, él me entiende. ¿Alex te entiende?, repetí, con una mezcla de amargura y sarcasmo. ¿Y yo? Solo soy el tipo que te dio una casa, estabilidad y amor. Pero eso no cuenta, ¿verdad? Ella suspiró con fastidio. Lo ves de forma demasiado simplista, Martín. No se trata de ti. Se trata de mí. He evolucionado, he crecido. Necesito espacio para descubrir quién soy realmente. ¿Evolucionado?, pregunté, mi voz ahora cortante. Tu evolución consiste en pisotear nuestro matrimonio y acostarte con otro hombre. Estás dramatizando, respondió ella fríamente. No es que ya no te ame. Pero el amor no lo es todo. Necesito más libertad, más pasión, más comprensión. ¿Y crees que eso lo justifica todo?, pregunté, apenas conteniendo mi rabia. ¿Crees que tu crecimiento personal hace que mi dolor sea menos real? Martín, dijo ella, y su voz sonaba ahora como la de una profesora explicándole algo a un alumno distraído. El dolor es parte de la vida. También es parte del crecimiento. Tal vez deberías aceptar eso y trabajar en tu propio desarrollo. Me reí amargamente, incapaz de soportar su autosatisfacción. ¿Entonces ahora también quieres decirme que tengo que aprender a lidiar con tu infidelidad? ¿Qué debo aprender algo de esto? Exactamente, dijo ella con calma, como si fuera lo más natural del mundo.
La vida no es en blanco y negro, Martín. Tal vez algún día te des cuenta de que hice lo correcto, para los dos. Sus palabras fueron como una bofetada, y sin embargo, ella se quedó ahí sentada, bebiendo su café y actuando como si su lógica fuera infalible. En ese momento me di cuenta de que no había ni una pizca de arrepentimiento en ella. Para ella, todo esto era solo un paso necesario en su camino, y mi dolor era solo un obstáculo que podía ignorar. Me levanté, tomé mi taza y la dejé caer con fuerza en el fregadero, casi rompiéndola. Si esta es tu versión de desarrollo personal, Helen, le dije, espero que estés lista para pagar el precio por ello. La dejé allí sentada, tranquila, impasible, como si todo lo que había pasado fuera solo un capítulo en su libro. Pero en el mío, era el principio del fin. Era otra noche en la que Helen actuaba como si no hubiera pasado nada. Estaba sentada en el sofá, con el teléfono en la mano, un vaso de vino tinto junto a ella. Su sonrisa mientras miraba la pantalla era la misma de siempre, una expresión relajada y autosatisfecha. Era como si tuviera el control total de la situación, mientras yo me sentaba a la mesa, con mis pensamientos barriendo mi mente como una tormenta furiosa. Había guardado silencio toda la semana, intentando suprimir mi ira, pero en ese momento la presa se rompió. ¿Cómo puedes actuar como si todo estuviera bien?, le pregunté, mi voz más fuerte de lo que había planeado. Helen levantó la mirada y arqueó una ceja, como si la estuviera interrumpiendo con una pregunta sin importancia. ¿Qué quieres decir, Martín? ¿Qué quiero decir? Me levanté de la silla, apoyé las manos sobre la mesa y la miré fijamente. Quiero decir, ¿cómo puedes sentarte aquí, beber vino, teclear en tu maldito teléfono y actuar como si tu traición no fuera más que un malentendido inocente? Ella dejó el teléfono a un lado, dio un sorbo de su vino y me miró tranquilamente. Martín, ya te expliqué por qué lo hice. No entiendo por qué sigues reaccionando de esa manera. ¿Reaccionando de esa manera? Me reí amargamente, casi de manera histérica. Helen, traicionaste nuestro matrimonio, me engañaste, y tú llamas a eso reaccionar de manera exagerada. ¿Qué esperas de mí? Que te agradezca por tu honestidad. Sus ojos se entrecerraron. Espero que seas un adulto. Que aceptes que las relaciones cambian. Martín, vivimos en el siglo XXI. La fidelidad no es el único criterio para que un matrimonio funcione. No, Helen, continué, mi voz temblando de ira. En el siglo XXI también se trata de respeto. Y tú has destruido cada vestigio de respeto que tenía por ti. No solo me engañaste, me mentiste, me dejaste como un idiota. Y ahora quieres convencerme de que todo esto es parte de tu crecimiento. Ella se reclinó, cruzó los brazos y sacudió ligeramente la cabeza, como si yo fuera el irracional. Martín, puedes estar tan enojado como quieras, pero eso no cambiará nada. He tomado mi decisión. Si no puedes lidiar con eso, es problema tuyo, no mío. En ese momento quería gritar, lanzar algo, hacer cualquier cosa para liberar ese estallido emocional. Pero me forcé a calmarme. Sabía que un ataque de ira solo jugaría a su favor, que podría usar mis emociones en mi contra. En su lugar, respiré profundamente, dejé que mi mirada recorriese el cuarto por un momento y me recompuse. ¿Sabes qué, Helen?, le dije en voz baja pero firme. Tienes razón. Depende de mí cómo lo manejo. Y te prometo que encontraré una solución. Pero esa solución no te gustará. Ella soltó una pequeña risa, fría. Oh, Martín, ¿qué vas a hacer? ¿Divorciarte? ¿Mostrarme lo fuerte que eres? Créeme, eso no lo tienes dentro. No respondí. En lugar de eso, me di la vuelta, salí de la sala y me dirigí a mi oficina. Tras la puerta cerrada, finalmente dejé escapar la tormenta. Golpeé el escritorio con el puño, me mordí el labio para no gritar. Pero entre toda esa ira, algo más empezó a moverse, una fría, calculada determinación. Si Helen creía que tenía el control, se equivocaba. No resolvería esta situación de manera impulsiva ni sin pensar. No, me tomaría el tiempo necesario para preparar cada paso, para pensar en cada movimiento. Ella había jugado su juego, ahora era mi turno. Después de esa noche, supe que tenía que actuar. Pero solo la ira no sería suficiente.
Si Helen creía que podía salirse con la suya, se equivocaba. Comencé a elaborar mi plan de manera sistemática, pensando cada paso con cuidado. Era hora de recuperar el control. Primero, profundicé en mi investigación. La cámara en el dormitorio seguía funcionando, y además instalé una aplicación que monitoreaba en tiempo real las actividades de su teléfono. Cada mensaje, cada llamada, cada encuentro con Alex quedaba registrado. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera un expediente completo, un archivo irrefutable de su traición. Mientras tanto, consulté con un abogado amigo. Por supuesto, formulé mis preguntas de manera que parecieran hipotéticas, pero obtuve la información que necesitaba. Resultó que las pruebas que había recolectado tendrían peso en un proceso de divorcio, especialmente en cuanto a la manutención o la división de bienes. Helen no recibiría ni un centavo más de lo que fuera estrictamente necesario. Pero eso no fue todo. A través de amigos comunes, poco a poco fui conociendo más sobre Helen. Cosas que antes no había notado. Una amiga que conocíamos desde hacía años mencionó casualmente que Helen había mostrado patrones similares en el pasado, pequeñas mentiras, coqueteos ocultos que siempre se minimizaban como inofensivos. Otro conocido me dijo que Helen no tenía la mejor reputación en el trabajo. Sabe cómo involucrar a la gente para sus fines, dijo. Pero, siendo sincero, nunca respetó realmente a nadie. Estos descubrimientos fueron dolorosos, pero me ayudaron a ver las cosas con mayor claridad. Helen no era la mujer con la que me había casado. O tal vez sí lo era, y yo nunca había reconocido su verdadera naturaleza. Ahora podía usar esta información para asegurarme de que no solo pagara las consecuencias de sus actos en lo financiero, sino también en lo social. Una noche, cuando nuevamente alegó llegar tarde debido al trabajo, aproveché el tiempo para revisar nuestras finanzas comunes. No fue difícil encontrar irregularidades, reservas de hotel caras, restaurantes lujosos, compras que nunca había aprobado. Todo eso fue a mi archivo de pruebas. Pero mi plan no se limitaba solo a la parte legal. Quería que sintiera el dolor y la humillación que me había causado. Comencé a desestabilizar su castillo de mentiras de manera sutil. Comentarios pequeños entre amigos, preguntas casuales a conocidos comunes. Sembré la semilla de la duda en su mundo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los primeros rumores. De repente, Helen parecía encontrarse con desconfianza en todas partes, y veía cómo su confianza comenzaba a tambalear. A pesar de todo, me mantuve tranquilo por fuera. En sus ojos, seguía siendo el esposo ingenuo que aceptaba la situación. Pero dentro de mí crecía una determinación fría y calculada. Ella había tomado su decisión, y ahora era mi turno de controlar el juego. Cuando el día de la confrontación se acercaba de manera inevitable, ya no sentía ira, solo una claridad enfocada. Helen había roto las reglas, y me aseguraría de que nunca volviera a sentir el suelo bajo sus pies. Los rumores comenzaron de forma silenciosa, casi imperceptible, pero se extendieron más rápido de lo que hubiera imaginado. Helen siempre se había presentado como una mujer con una fachada intachable, encantadora, profesional, intocable. Pero esa fachada ahora estaba agrietada, y detrás de las fisuras se escondía la verdad. Era sorprendente lo rápido que se difundieron las noticias en nuestro círculo social, una vez que se sembraron las primeras dudas. Un colega de confianza dejó caer información sobre los encuentros secretos de Helen, por supuesto sin mencionar mi nombre. Una amiga que admiraba la inaccesibilidad de Helen comenzó de repente a verla con ojos críticos, después de escuchar sobre una historia incómoda. El efecto fue como un incendio forestal. La imagen perfecta que Helen había cuidado con tanto esmero comenzó a desmoronarse. Me quedé en todo ese ruido de fondo, observando cómo Helen se volvía cada vez más nerviosa. Sus llamadas se volvían más apresuradas, su regreso a casa cada vez más tarde. Era evidente que estaba sintiendo los efectos de los rumores. Una vez mencionó casualmente, parece que alguien está tratando de arruinar mi reputación. Su voz era una mezcla de enojo e incertidumbre. Yo solo sonreí fríamente y me encogí de hombros. Mientras tanto, aceleré el proceso de divorcio. Mi abogado tenía todo preparado, y las pruebas que había reunido eran irrefutables. Cuando Helen recibió los papeles, su reacción fue menos dramática de lo que esperaba. Tal vez pensó que podría seguir controlando la situación.
Tal vez creía que yo era un oponente débil. Pero la situación ya se había vuelto en mi contra. En el tribunal, las pruebas cayeron como un martillo. Los mensajes, las grabaciones, las irregularidades financieras, todo fue revelado. Helen, que solía ser tan rápida de respuesta, no tuvo defensa, solo una sonrisa forzada que intentaba ocultar su inseguridad. Al final, el veredicto fue claro, el divorcio se llevó a cabo, y Helen se quedó con mucho menos de lo que esperaba. Pero el verdadero golpe vino después. Su reputación profesional, que había construido durante años, comenzó a desmoronarse. Los clientes y colegas escucharon los rumores, algunos empezaron a evitarla. Un gran contrato, que debía haber sido el punto culminante de su carrera, fue repentinamente retirado. Su empleador, que no permaneció ajeno a todas las especulaciones, la trasladó a un departamento sin importancia, una señal clara de que su carrera había llegado a su fin. No sentí alegría al verla sufrir, pero había una extraña sensación de satisfacción al ver cómo su máscara se caía. Helen, que tanto tiempo creyó ser intocable, había perdido todo lo que le importaba, su estatus social, su éxito profesional, el control de su propia narrativa. Cuando el divorcio se finalizó, sentí una mezcla de alivio y triunfo. No fue el tipo de victoria que se celebra, pero sí un cierre. Helen me subestimó, y pagó el precio por ello. Ahora que estaba libre, podía finalmente mirar hacia adelante, sin la sombra de su traición sobre mí. ¿Y Helen? Quedó sola, con su desarrollo personal y los escombros de su vida. Un final apropiado, pensé, para alguien que arriesgó todo solo para perder. Después del divorcio, mi vida al principio se sintió como una hoja en blanco. El silencio en mi casa, que antes estaba lleno de la presencia de Helen, era extraño, pero también liberador. Por primera vez en años, sentí que podía respirar realmente. Ya no había secretos, ni mentiras, ni tensiones no expresadas, solo yo y la posibilidad de empezar de nuevo. Comencé a concentrarme en cosas que había descuidado durante mucho tiempo. Mi trabajo, que había sufrido debido a los eventos de los últimos meses, me dio estabilidad. Me sumergí en proyectos que había pospuesto antes y encontré en ellos una nueva energía. También en mi vida personal, me puse nuevos objetivos. Comencé a hacer ejercicio regularmente, me inscribí en un curso de cocina y retomé viejos pasatiempos como la fotografía y el senderismo. Era como si poco a poco estuviera reconstruyéndome. Mientras tanto, supe a través de conocidos comunes que Helen estaba luchando con las consecuencias de sus actos. Su carrera estaba por los suelos. Sus superiores la habían trasladado a un puesto sin importancia debido a los rumores y su notoria falta de fiabilidad. El salario que antes mostraba con tanto orgullo ahora apenas era suficiente para mantener su estilo de vida anterior. Sus contactos, que antes formaban su red, se retiraron, uno por uno. Helen ya no era la mujer brillante y segura de sí misma que había pretendido ser. Observé este desarrollo desde la distancia, sin sentir placer en su sufrimiento, pero tampoco sin compasión. Helen había tomado sus decisiones, y ahora estaba pagando el precio de ellas. En cuanto a mí, ya había dejado atrás mi ira. No valía la pena seguir hurgando en los abismos del pasado. Mi mirada estaba puesta en el futuro. Una noche, mientras navegaba por las viejas fotos en mi teléfono, encontré una de nosotros dos. Fue tomada en un día soleado, en alguna playa. Estábamos riendo, como si el mundo fuera perfecto. Miré la foto durante mucho rato, y en lugar de sentir ira o dolor, solo sentí alivio. Ese capítulo de mi vida ya había terminado. Hoy soy una persona diferente. He aprendido que el dolor no solo puede destruir, sino también construir. Soy más fuerte, más independiente y más claro en mis objetivos. Helen no me venció, por el contrario, su traición me hizo reorganizar mi vida, y por eso casi le estoy agradecido. Termino esta historia con una sonrisa. No porque triunfe, sino porque he sobrevivido. Helen puede haber perdido mucho, pero yo gané algo, a mí mismo. Y eso es la mayor victoria de todas.